Hola, profe. Buen día, Fiorella, Ailén, Gianluca. ¿Cómo andan? Bien, con sueño. Con sueño, con sueñito. Ya es el último tirón. Vamos todavía, Ailén, no hay problema. No, Profe, sí, hoy escucho. en la clase de proyecto me puedo quedar un ratito cuando termine y les puedo mostrar algo de mi PowerPoint, acá de mi Excel. De tu Excel. Sí, sí, cómo no, no hay problema. De Dale, hecho, es una clase de consulta esta ya que estamos haciendo. Vamos a hacer un poco de Excel, pero vos mostrame lo que quieras, no hay ningún problema. Avísame nada más, dale, Ailén, ¿sí? dale. Porque soy un pavote que me olvido. Ah, profe, ahí te mandé las correcciones del Excel. Bien, perfecto. Yo voy a revisar todo. ¿Cómo les fue con eso? Che, ayer lo siento mucho, pero no sé cómo anduvieron ustedes. Yo acá, un desastre. Ah, mirá. Había un programa, esto es ridículo lo que me voy a acordar, pero había un programa cuando era joven, no chico, que llamaba Las Manos Mágicas, que era un mago que en realidad eran dos manos y hacían un truco de magia, era todo lo que se veía. Las Manos Mágicas, un corto de televisión. Después búsquenlo en internet, van a ver el programa viejo. Hacía un truco y después te enseñaba cómo hacerlo. Así que me hiciste acordar a esto. Yo me hice acordar con mis Me manos. suena. ¿Qué Creo que lo vi suena? alguna vez. ¿Lo viste? Creo que sí. Qué raro, porque sos muy joven para eso. Tenía una musiquita ridícula, las manos mágicas te dirán, qué ridículo que era. No, pero era bueno, estaba bueno. Pero no podía hacer ese truco nunca, porque en definitiva todo el mundo lo sabía. A ver, vamos a poner que me vean la jeta, así los saludo y... No, esa jeta no. ¿Dónde estamos? Acá. Para que no sea que está viendo cualquier otro. Acá está. Hola, buen día. Ahora sí. Hola, Figo. ¿Cómo estás? Es feo eso de no ver. Hola, profe. Bueno. Y la dormida acá de Ailén, no, seguro que está tirada en la cama así mirando la pantalla. Sí, Bueno, estoy hoy luchando para abrir los ojos. clase de consultas, ¿sí? A esperarme que la acepto a Juana. Así que estoy para que me consulten lo que quieran respecto a lo que tenían que hacer, lo que no hayan entendido, no hay problema. Este, incluso que esto tenga fecha de entrega mañana no significa de que no pueden seguir entregándolo un par de días más. ¿No? Los pelos, ¿cómo están de parado acá? Oh, desastre. Yo te envié trabajo de astrofísica, profe. Te envié vaya hace unos días. No sé si te notifica o Sí, 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 me que te... notifica, me notifica. Lo que pasa es Ah, que fueron un poco lentos algunos para entregar, estoy esperando que se me acumulen para corregirlos más o menos todos juntos, nada más. Pero dale. buenísimo. Che, están terminando, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Un año en pausa, una porquería de año, pero están terminando. Este, Sí. y no sé cuáles de ustedes tenía pagado el viaje de estudio, ¿lo tenían pagado? Bueno, Bariloche. sí, sí, supongo, no sabía dónde era, a Bariloche. Sí. Está pagado al 100%. Vieron que no sé qué pasó, pero salió una ley de nación, de turismo de nación, de que le tienen que o reprogramar o devolver la guita. Sí, pero Sí, pero se solo queda con un un... 25%. Eso. ¿Cómo solo un 25%? La ley de Sí. nación no Se salió queda la así. empresa con un 25%. Ah, se quedan con un 25%. Sí, Ah, ¿se quedan? Pensé que nos sí, devolvían se nomás. queda. Pero ¿eso dice la Ah, ley nueva? ¿Eso lo dice la ley que salió Sí, ayer? sí, lo dicen las no, ni noticias. idea. No, por eso, fíjate, Fiorella, porque ayer salió la ley, una resolución, ley o lo que fuere, que decía eso, lo leí en el diario y decía que o le reprogramaban el viaje o le tenían que devolver la guita. No leí nada de un Sí, yo porcentaje. también lo leí en el diario. El diario virtual decía eso. Ah, bueno, ok. Lo que pasa es que no quieren que se fundan, pero eso no se fundan nunca, no importa. ¿Qué estafa? Bueno, aquí estoy. Vamos con las consultas directamente. No, no tenemos clases nuevas, sino consultas sobre lo que tengan dudas. Así que voy a cambiar la cámara para poder explicar lo que ustedes me pregunten. Ahí estamos. Bueno, digan, ¿alguien tiene alguna duda de lo que tenían en la tarea? Había dos partes de la tarea. La primera parte tenían que graficar como siempre, utilizando las derivadas. Esto es sacar mínimos y máximos, raíces, y
también sacar la derivada primera para saber dónde estaban los posibles máximos, mínimos y o puntos de inflexión, y la derivada segunda para saber cuáles de esos puntos que habías encontrado eran máximos, mínimos o puntos de inflexión. Son los primeros ejercicios que, a ver que yo me los veo acá, que eran los ejercicios del 1 al 6, bueno, sí, del 1 al 6. La segunda parte decía derivar utilizando propiedades. ¿Por qué está así? Porque están preparados los ejercicios, ¿de acuerdo? Porque no todo es tan fácil de graficar normalmente. Entonces, los primeros 6 ejercicios son para derivar, graficar, etcétera, con la mayor precisión posible. Los segundos ejercicios son solamente derivación, derivar directamente, derivada pura. Uno de los chicos ya me entregó alguna parte y se molestó mucho en graficar la segunda parte, que no tenía que hacerlo, porque de hecho no están tampoco preparados en sí mismos los ejercicios para ello. Entonces las raíces dan, como dirían ustedes, raras. En realidad todo tiene resultado, pero no son números fáciles de calcular a veces. Entonces, que no salen por una cuadrática común o lo que fuere. La segunda parte es solo derivar, utilizando las propiedades de la derivación y las tablitas de derivadas que tenemos, que hasta ahora, en la segunda parte, a ver que estoy mirando acá, en la segunda parte no tienen que utilizar tablas de derivadas complicadas de ningún tipo, son derivadas sencillas, admitir acá la sala. Derivadas sencillas, pero nada más. Bueno, consultas. Voy a poner carita porque esto me parece que viene nada más que de presencial. A ver, voy a poner carita. Carita. Carita de consulta. Profe, yo nunca entendí bien cómo usar las tablas de derivadas. Las tablas de derivadas. Bien, veamos. Vamos con esa consulta. Vuelvo a cambiar, así no está la carita del Gil. Acá, ahí está. Bien. Las tablas de derivadas, a ver, voy a buscar una tablita de derivadas que las que tenemos acá, de las que yo le subí, para trabajar directamente sobre eso. Tablas de derivadas. Wait a minute. Colegio, matemáticas, temas de sexto, derivadas. Tabla de derivadas. Ah, qué talento. Ah, para la papa. Vamos. Ahí estamos. Y ahora les voy a compartir la pantalla. Cierro acá. Vamos a compartir la pantalla. Esta que está acá. Compartimos. Bueno, a ver si la alcanzan a ver. ¿Está? Sí, ahora sí, creo que se está compartiendo, admito. Todavía no. Sí, se está compartiendo. Perfecto. Bueno, esta es la pantalla, estas serían las tablitas de derivadas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la función sencilla y acá tenemos la derivada de esa función. En las primeras opciones, estos que están aquí, ¿sí? Desde la i igual a k, o f de x igual a k, hasta la función más sencillita, hasta la x hasta esta que está acá, hasta u de x sobre b de x, estas están hablando de las propiedades de las derivadas respecto a la suma, al producto y a la división, básicamente. Acá tenemos las derivadas comunes, la derivada de una constante, por ejemplo, f de x igual a 5, o sea, la constante igual a 5, la derivada es 0, para cualquier k, cualquier número. Para la derivada de la función lineal común, que también es homográfica si vamos al caso, es x y va igual a 1. La derivada de x es 1, punto, no importa cuál sea. Y esta función es una diagonal, como ustedes recuerdan, para 1, 1, para 2, 2, para 3, 3, etc. Acá la derivada de la suma, acá la derivada de una constante por una función, acá la derivada del producto de dos funciones y acá la derivada de la división de dos funciones. Eso ya lo habíamos visto. O sea que acá es para que uno aplique contra derivadas, contra funciones que están
compuestas por más de una función internamente, lo que hablábamos en su momento también de función compuesta. Acá empiezan las derivadas de funciones conocidas. X a la una potencia cualquiera, ya la conocemos. Por ejemplo, x a la n, la derivada va a ser n a la x a la n-1. Por ejemplo, x a la 5 será 5 por x a la 5 menos 1, 4. 5 por x a la 4. Y así, todas las derivadas correspondientes. Entonces, si tenemos una función, que es la función seno, por ejemplo, de x, su derivada es el coseno de x. Punto, ya está, nada más. O sea, si la función se llama seno de x, la derivada es coseno de x. Si la función es e a la x, la derivada es la misma e a la x. Esa es una cuestión bastante especial. Vos podés derivar la función e a la x 20 veces, hacer la derivada primera, segunda, tercera, cuarta, siempre va a dar e a la x. Es muy particular su formato. En cambio, la función a, un número a o k cualquiera, a la x, que es una función exponencial. ¿Por qué exponencial? Porque la x está en el exponente, o sea, la variable está en el exponente, por eso son funciones exponenciales. A la x es a por el logaritmo natural. El logaritmo natural, recuerden que es el logaritmo que tiene la e aquí abajo, en lugar de un número, un decimal. Logaritmo natural de a. Pero sigue siendo a la x. O sea que la a la x se transforma en a la x por logaritmo natural de a. Y así cualquiera de ellos. Así que, ahora voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí estamos. Y vista de adelante. Ahí estamos. Y lo que tenemos es, por ejemplo, si mi función era f de x igual a seno de x al cubo. Esto es lo que llamaríamos una función que está compuesta. La función seno compuesta por la función x al cubo. ¿Cómo hacíamos lo de la función compuesta? Yo decía que si tenía una función f compuesta de una función g, o sea, una función adentro de la otra, y lo quería derivar, tenía que sacar la derivada de la función f con la g adentro por la derivada de la función g solita. Esa era la función compuesta. Así que yo acá voy a tener que hacer la derivada de la función seno con el x al cubo adentro por la derivada de x al cubo. La derivada de la función seno, repito, párenme cuando no me entienden, la derivada de la función seno que tiene adentro la función x cubo. A x cubo me lo olvido, cuando derivo la función seno, digo, esto es como si fuera solamente seno de x. Entonces la derivada de la función seno, según la tablita, es el coseno. O sea que la derivada de x, de f de x, sería la derivada de la función seno, que es el coseno, ¿de quién? Sería coseno de x, pero acá adentro ¿qué dice? X cubo, así que pongo tal cual lo dice, x cubo. Es la derivada de la primera función, la derivada de la función grande, por decirlo así, con g adentro, tal cual está, sin tocar la g, entonces la derivada del seno es el coseno por x al cubo, por la derivada de lo que está dentro de la función chiquita, por decirlo de otra manera. O sea que la derivada de x al cubo es 3 por x a la 3 menos 1, 2. 3 por x al cuadrado. Recuerden que cuando... Esto está bien así. Como les expliqué la vez pasada, siempre igualmente para ser ordenados y por una cuestión de nomenclatura matemática, no por una cuestión de error, todos los factores, cuando hay un término, un elemento que tiene muchos factores, los factores numéricos, si se puede resolver, se resuelven, se ponen adelante. Y los factores que contienen variables no numéricos se ponen después. Así que esto normalmente lo ordenamos como 3 por, y lo vamos colocando en general por las funciones más sencillas de visualizar que las funciones más complicadas. Así que lo pondríamos de esta manera. 3x cuadrado por el coseno de x al cubo. Esto es Profe, perdón, no entendí dónde salió el 3 y el x cuadrado. Bien, perfecto. Vamos de nuevo entonces a la función original. Seno de x al cubo. ¿Qué miramos acá? Acá vemos dos funciones. La función seno de x y adentro tiene a la función x al cubo. Entonces, para derivar, digo, voy a derivar la función seno de x. ¿Se entiende que digo seno de x? No importa lo que tenga acá, voy a poner acá un tapón rojo, así. La función es seno de eso por la función es seno de eso que está ahí adentro.
y eso que está ahí adentro es una función propia en sí misma. Entonces yo lo que voy a hacer es, la derivada del seno, ¿quién es? El coseno, porque acá tengo que hacer, acá me lo dice, a ver que esto, voy a correr esto un poquito más ahí está. La derivada de la función grande con lo que tenga dentro, por la derivada de la función chica. Entonces, la derivada de la función grande es la derivada de la función seno. Según la tablita, la derivada del seno es el coseno. Así que la derivada del seno, esta derivada que estamos acá, la derivada del seno es seno de x. Ahora, si lo que está dentro es una x, es x al cubo, pongo x al cubo. Si lo que está dentro fuera raíz cúbica de no sé qué cosa, no importa, entonces pondré coseno de la raíz cúbica de no sé qué cosa. ¿Hasta ahí estamos bien? Continúo. Sí. Ahora es, la derivada, esa fue la derivada del seno, de la grande. Ahora tengo que hacer la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es la derivada de x cubo, o sea, esto que está acá. Tengo que sacar la derivada de x al cubo. Así que la derivada de x al cubo es, según la tablita, 3, o sea, el número de la potencia, que sale multiplicando por la x a la potencia menos 1, o sea, x a la 2 menos 1. Se me quedó quieta la pantalla, me parece. Ahí está. ¡Uy! Se movió rápido. A la x a la 2. Vamos a recordar. La tablita dice que x a la n derivada es n por x a la n menos 1. En cualquier caso, por ejemplo, x a la 7 es igual a 7 por x a la 7 menos 1, o sea, 7 por x a la 6. O sea, es muy fácil de recordar. Así que la derivada de x al cubo es 3 por, el 3 que está arriba, x a la 3 menos 1, 2. ¿Se entiende? Sí, gracias. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros utilizamos la tabla de derivadas, lo que hacemos es directamente escribirla como nos dice la tabla. Veamos otra función. Por ejemplo, me dice que la derivada de la tangente de x. A ver, la estoy mirando. Yo no me las acuerdo de memoria hasta que no empiezo a practicarlas. Por eso normalmente usamos lo que se llama la tabla. Son muy fáciles. Cuando uno la empieza a usar ya se encuentra con que son muy sencillas de recordarlas. Cuando hago esto, ¿qué ven? No, ustedes me siguen viendo la manito, ¿no? Sí. 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 Perfecto, bueno. Entonces, supongamos la derivada, según la tabla, la derivada de la tangente. Dice, si f de x fuera igual a la tangente, vamos a hacerlo bien ahí, la tangente de x. Me dice que la derivada de esto, o sea, la derivada de la tangente de x, es bastante más complicada. Dice que es 1 sobre el coseno al cuadrado de x, todo esto es demostrable, ¿no? Esto sería o sea, puedo usar esto, o puedo usar la otra opción, sabiendo lo que es el coseno al cuadrado de x, que es 1 más la tangente al cuadrado de x. Esto deriva de las funciones trigonométricas. Nosotros casi no hemos visto funciones trigonométricas. De hecho, con Juan Pablo siempre tenemos intención de mirar funciones trigonométricas en sexto. ¿Ustedes vieron? ¿Alcanzaron a verla con Juan Pablo? No, ¿no? No me acuerdo, me suena el nombre, pero no me acuerdo. No, por eso, no. ¿Coseno y tangente? Por la función. ¿Sí? ¿La vieron? Funciones, Eso lo vimos, pero más en física. Perdón, de nuevo. En física. Sí, puede ser que la hayan visto algo en física. Las funciones trigonométricas son funciones, que son estas, pero se grafican de una forma bastante particular porque se utiliza pi para graficar y todas se grafican sobre 1. Tiene toda una Bueno, forma. eso no vi. Por eso, no, estoy seguro que esa parte no la viste. Y eso siempre queremos darlo con Juan Pablo, pero por un motivo o por otro, ya sea porque estábamos de paro, porque tuvimos problemas de, no sé, del agua, de la ceniza o de lo que fuere, nunca llegamos a verla, siempre fracasamos con esta parte. Bueno, acá hay dos formas de verla a esta derivada, como 1 sobre coseno al cuadrado de x, o por las propiedades de las funciones trigonométricas podría ser 1 más la tangente al cuadrado de x. Supongamos que usamos esta. Entonces, supongamos que yo les pido que saquemos lo siguiente. Tenemos f de x igual a la tangente, sí, vamos a ponerlo así. La tangente de la
raíz cuadrada de X. Ustedes miren primero, nunca arranquen un ejercicio sin mirarlo completo. Esto es como una jugada de ajedrez, voy a hacer esto. Esto es como una jugada de ajedrez. Nunca arranquen un ejercicio sin mirar qué es lo que se les ocurre para hacer. Porque además, en matemática, al igual que en las jugadas de ajedrez, se pueden hacer más de una opción, más de una forma de encararlo. Al final vamos a llegar a lo mismo, pero a veces nos enredamos, empezamos a entrar en un ciclo en donde nos empezamos a complicar cada vez más la vida. Y para llegar a una solución más o menos óptima, más o menos sencilla, nos encontraríamos con dificultades. ¿Cómo te das cuenta de que tenés que hacer cuál es la mejor jugada de ajedrez que tenés que hacer? Y con la práctica. O sea, el buen jugador de ajedrez no se imagina todas las jugadas posibles en un solo instante. Sabe cuáles son las mejores, ya las sabe de antemano, las mejores jugadas para ciertas posiciones, y elige la que más le convenga para ese momento. Acá es lo mismo. La única forma de que ustedes se hagan, entre comillas, inteligente en matemática es que, y van a ver esos chicos que son muy inteligentes, es practicar. Si practican, cada quien practica lo que crea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el punto en donde yo siempre digo, ¿cuándo aprendiste matemática? ¿Cuándo lo aprendiste al tema? Cuando te aburrió de hacer los ejercicios. Me refiero a aburrirte de decir, oh, otra vez lo mismo, ya sé, se hace así. No que te cansaste, que no es lo mismo. Cansarme es, bueno, no doy más, estoy repodrido, estoy aburrido porque el tema no me gusta mucho. Eso no es lo mismo, no digo, aburrirte de que vos lo haces y ya lo haces de taquito, sino otro ejercicio más de esto, son todos iguales. Normalmente, yo en otros cursos, acá no tenemos suficiente tiempo, por cada tipo de ejercitación les doy 30 o 40 ejercicios. A ustedes nunca les hice eso. Esos 30 o 40 ejercicios, por supuesto que no los corregimos todos. Corregimos 1, 2, 3, 5, los que sean necesarios en las clases siguientes para explicar el tema. Pero uno necesita practicar muchísimo, 30 o 40 veces como mínimo para poder entender esta cuestión. Me están llamando por teléfono, pero a ver, me dan un segundito, por favor, no me corten. Es rarísimo que esta niña me llame. Ya está, ya fue. A ver, aguanten un segundo, que se me fue la pantalla. ¿Dónde está? ¿Podemos graficar, profe, uno ahora? Sí. Dale. Decime cuál. Para que explico esta opción mientras tanto. Está Irium Can. Dale. Ahí está. Ahí estoy conectando. Termino de explicar esta función, así que queda más o menos cerrado el tema de la función compuesta y aplicar las tablitas de funciones. Ambas cosas. De un solo saque. Uy, esto está molestando los reflejos. Un segundo, chicos, ya estoy con ustedes. Hola. Bueno, ¿qué pasó? ¿Mi clase? Easy. De lunes a viernes. No, porque nunca, siempre la siempre. Sí, hija, tu clase. Mil perdones si están así, supongo que sí. Esto no es planificado, normalmente no me llama la nana. A ver si se conecta, ahí está, ahí tenemos la conectividad. Ufa.
Aguanten, chicos, esto está complicado. Se me caen los pedacitos. Ahora sí. Bien, ahí está. Terminamos esta partecita. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de esto, tengo que aplicar, primero encontrar quién es la derivada grande, ¿no? La derivada que está, o sea, la función que está englobando a las otras funciones. Entonces acá yo veo que tengo a la tangente de la raíz de x. Para mí la función grande, entre comillas, es la tangente. Así que voy a hacer la derivada de la tangente, o sea, la derivada primera de la tangente, que sería esta, 1 sobre el coseno de x, así que lo escribiría como la f' de x es la derivada de la tangente, que es 1 sobre el coseno al cuadrado de, y acá dice de x, bueno, pues yo acá adentro no tengo x, tengo raíz de x, así que simplemente es de la raíz de x, y esto es ya la derivada de esto que está acá, listo. Ahora, por la derivada de lo que está acá adentro. Y esto es un poquito más difícil de ver a veces, pero no. Acuérdense que se lo sugerí. Cuando trabajen con raíces, no trabajen como la raíz, sino que transfórmenlo en una potencia. Yo voy a tomar este pedacito. Digo, tengo raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x es lo mismo que escribir x a la 1 medio. Recuérdense que cuando se escribe como fracción una raíz, el factor, el exponente de la raíz es el denominador de la fracción. Y como acá no hay ninguna potencia, esto sería como la 1, te queda 1 medio. Así que la raíz de x es, esto no es una potencia, la raíz de x es x a la 1 medio. Si yo quiero derivar la raíz de x, tengo que derivar x a la 1 medio. ¿Y qué sería? La potencia, 1 medio, o sea, 1 medio, por x a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Es x a la menos 1 medio. O, lo que es lo mismo, si lo reordeno todo a esto, me queda 1 medio adelante por, y fíjense cómo se cambia la cosa, 1 sobre el coseno al cuadrado de la raíz de x por, y x a la menos 1 medio lo puedo dejar expresado así, o puedo pensar de que esto es 1, esta parte es 1 sobre x a la 1 medio, y este 1 sobre x a la 1 medio, como x a la 1 medio es una raíz, es 1 sobre la raíz cuadrada de x. O sea que esto quedaría algo así como esto por la raíz cuadrada de x. Cuidado, yo no les pido que lleguen hasta ¿Por ahí. qué es coseno al cuadrado, profe? Porque así es la tablita de la derivada. Por eso la pregunta original fue, ¿cuándo uso la tablita? No entiendo. Fácil. Buscar cuando tenés una tangente o cuando tenés una función media complicada y andar a la tablita y dice, mira, la derivada de la tangente es 1 sobre el coseno cuadrado. Punto. Chao. A otra cosa. Dale. Profe, ¿y para qué hiciste todo eso de x a la 1 medio si después lo vas a poner como raíz de x? No, porque es para acá arriba. ¿Vos te acordás cómo derivar la raíz de x? Seguramente no. Fíjate que en las No. tablitas tampoco está la raíz de x, o raíz enésima de x. Lo que sí está es x a la n, como parte de las funciones, ¿no? Entonces, voy a arrancar esta hojita para volver a explicar esta partecita ahí nomás. Saco este y volvemos al negro. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo molesta esta luz acá? Me está dando la espalda. Ahí. Mejor, y sacamos esto que jode. Ahí está. Bueno, a ver, yo tengo raíz quinta de x al cuadrado. Supongamos que tengo esta función. Es difícil derivar esto si yo ni siquiera sé cómo sacar la derivar de una raíz. Pero
Esto es lo mismo que poner x a la 2 y el raíz quinta lo transformo en una fracción, o sea, lo transformo en un quinto. O sea, que esto que te queda de esta manera. Esto es práctica vieja, en realidad. Deberían saberlo de otros años, pero no importa. Raíz quinta de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado sobre 5. O sea, este sobre 5 indica que es una raíz quinta. Ahora esto lo puedo trabajar según la ley que me dice que x a la n derivada es igual a n por x a la n menos 1. Si aplico esto, esto sí es fácil de aplicar. ¿Se entiende ahí? Claro, sí, sí, gracias. Entonces de ahí es que lo derivo. Si yo quiero derivar esto, lo que hago es la derivada de esto. O sea que me va a quedar 2 quintos de x a la 2 quintos menos 1. O sea, menos 5 quintos. O sea que esto me va a quedar como 2 quintos por x a la 2 quintos menos 5 quintos es menos 3 quintos. Ahí podría quedar, ya está. Pero si yo te pregunto a vos, que no se acuerdan normalmente, ¿qué es esto que están viendo acá? A ver, saco el mouse que molesta. ¿Qué es esto que están viendo acá? Les cuesta más trabajo porque, ¿qué es a la menos 3 quintos? Cuando yo tenía una potencia a la menos, significaba que era 1 sobre eso. Esto, el ejemplo, daba lo siguiente. Yo tengo x a la menos 3, esto es lo mismo que escribir 1 sobre x a la 3. O sea, la potencia hace que toda la función, si está en la negativa, se ponga como 1 dividido eso. Esto es entonces mucho más práctico, porque transformo. Lo contrario también vale. Transformo a esto en una potencia negativa. Y también vale. Así que esto se transforma en 2 quintos por 1 sobre x a la 3 quintos. O, lo que es lo mismo, 2 quintos por 1 sobre la raíz, fíjense, quinta de x al cubo. Porque el 3 está como potencia y el 5 está como raíz. Y esto vuelve a un formato conocido en raíces. De ahí vino que cuando hice esto, y vos me preguntaste, pero ¿por qué volviste todo acá? ¿Para qué lo hiciste si volviste a hacer esto que está acá? Es porque normalmente uno no lo deja expresado como fracciones, sino que lo transforma en raíces y potencias, que es la forma habitual de visualizarlo. Nada más que eso. Pero que sea así no quiere decir que esto esté mal resuelto. Si ustedes llegan a esto hasta acá, yo me quedo más que conforme. Siempre y cuando no haya que simplificar nada. Que no hubiese acá una, qué sé yo, otra raíz de x o un x al cuadrado que pudieran empezar a simplificarse con lo que está arriba. Por eso es que hay que mirar hasta el final del ejercicio a ver si algo se puede borrar. Bien, ¿qué más? Una gráfico. ¿La graficación de alguna de ellas? Bien, veamos. Sí. Podemos llegar a quedar un poquito sin tiempo, pero nos conectamos de nuevo, ¿de acuerdo? En particular, ¿alguna de las que tenían como tarea? Ahora acá estoy mirando. ¿La 7? La 7 de las de Pero esa no graficación. se grafica. No, esa no se grafica. Esa no se grafica. Ah, las primeras 6 Las eran de las que se arriba, las graficaban. Las primeras 6 se grafican. Bueno, la 6. Eso porque vos crees que la 6 es la más complicada, pero no necesariamente es así. Yo siempre elijo de las últimas porque sé que las primeras siempre son las más fáciles. No, Y después ya me quedo blanco. está muy bien, pero como costumbre yo te recomiendo, al menos, bueno, ya está, ya se nos terminan las clases, no van a ver más al peticio y toda la bola, pero desde el punto de vista práctico, el concepto no necesariamente es así para quienes desarrollan los ejercicios. Yo acá tengo 6 ejercicios y son diferentes. Cada uno tiene una complejidad que tiene que ver con lo que tiene internamente, más que con el ejercicio en sí mismo, con una secuencia. Cuando doy 40 ejercicios, sí, es casi seguro que los primeros 10 son los mismos, cada vez más complicaditos. Yo te recomiendo, sinceramente, siempre hace todo, siempre. Porque un ejercicio previo seguramente te da alguna pauta de cómo hacer el siguiente. Dice, claro, si esto ya lo usé en el anterior, y normalmente quienes armamos los ejercicios, los armamos un poco con esa idea. Y te ayuda. Es aburrido, porque te deja hacer mucho, pero es bueno apuntarle a esa parte.
Y acá he como salteado varias partes. Bien, veamos el ejercicio 6. El ejercicio 6 Pero dice, entonces no sé si el primero será más fácil como para entender el concepto. yo creo que sí. Yo creo que sí, que el primero va a Bueno, ser entonces el bastante... primero. Vamos por el primero. El primero nos dice, f de x igual a x al cuadrado más 1 sobre x más 5. ¿Se acuerdan que les dije? Miren los ejercicios para tratar de saber de qué se trata. A ver, me voy a ir a la pantalla que tenemos nosotros, así veo lo que hago. Ahí está. Miren esto. ¿Esto qué es? Es un polinomio. Es un polinomio, ¿y de qué grado es? Se dan cuenta que yo analizo la función antes de hacer nada, ¿no? ¿De qué grado es? ¿Es de grado? Segundo. No, fíjate. 3. Segundo. Porque acá ¿cuántas raíces hay? Esto es Porque este es segundo vas a grado. tener que Y acá tengo otra más. Claro. Y eso es lo primero que Sí, tenemos sí. que ver. Porque si yo me quedo con en la cabeza que esto es un polinomio de grado 2, pienso que tiene 2 raíces. Y no, este tiene 3 raíces. De hecho, tiene 3 raíces y están bastante a la vista. Pero mentira, está mentiroso. ¿Por qué, profe? Justo se me cortó. Bien, tengo 3 raíces. Una raíz está acá, a la vista, menos 5. Porque si pongo un menos 5 para la x, esto se hace 0, y por lo tanto todo se hace 0. Menos 5 va a ser una raíz, bien. Pero acá tenemos un problemita. Tengo raíces complejas. No hay un número, no se vayan a confundir y decirme que acá pongo menos 1 como raíz. Pues yo pongo menos 1 al cuadrado, da 1. 1 más 1 es 2. Chau, esto nos hizo 0. Esta parte del polinomio tiene 2 raíces, efectivamente, pero son complejas. Porque no, ¿se acuerda del número complejo, no? Raíz de un número negativo. Porque no me va a dar una raíz, no hay ningún número para x que haga que esto se haga 0. Entonces ya no lo puedo encontrar tan fácilmente como en la gráfica que nosotros conocemos, porque va a estar volando la raíz. Por ser raíces complejas, están fuera de los ejes, no corta el eje x. Eso significa, conclusión, ya de una sola mirada digo, esto tiene 3 raíces. Una raíz es menos 5, sin duda. La otra raíz son raíces complejas. Significa que no cortan al eje. No cortan al eje X. Ajá. Así que voy a tener que tratar de determinar cuáles son sus máximos y mínimos como mínimo. Y si es de tercer grado, las funciones de tercer grado, los polinomios de tercer grado, suelen tener la forma, el básico es este, suele tener o esta forma o esta forma. Pero si yo, esta o esta. Pero si yo tengo un polinomio completo de tercer grado, su gráfica suele ser esta, en donde si tengo acá, si cruzara el eje de estos 3 puntos, estas 3 serían las raíces. Podría ser esta, pongámosle así, en donde acá tengo las 3 raíces. Pero si el polinomio tiene números particulares, como en este caso que tiene raíces complejas, es probable que me dé algo, qué sé yo, así. Perdón, este me dio lo mismo. Lo grafiqué muy rápido. Que me dé algo así, por ejemplo. Y fíjense que la raíz, las 2 raíces que podrían haber estado acá, no están cortando el eje. Tengo una sola raíz y tengo 2 raíces que no están cortando el eje. O sea que tengo raíces complejas. Yo no sé cuál es la respuesta. La idea es que yo no tenga que saberlo. La idea es que yo sepa de que, bueno, se va a graficar más o menos con estas curvas, algo así, y que esto ya tiene raíces complejas. Eso yo tengo que tener esas cosas en la cabeza para poder trabajar con más tranquilidad. Para si me equivoco, me doy cuenta, no, le erré en algo. Bien, ¿cómo trabajamos con esto? Empezamos, hay varias formas. Podemos trabajar sobre la derivada del producto, o cuando es un polinomio, de repente también nos conviene factorizarlo todo. Hagan como quieran. Yo voy a trabajar en este momento con la derivada del producto. A ver si me conviene o no, no importa. La derivada del producto es la derivada de esto por esto más la derivada de esto por esto. ¿Se acuerdan, no? Me estoy a punto de quedar sin tiempo, así que nos conectamos de nuevo apenas se corta. Entonces, la derivada